Cada padre conoce la rutina: hora del baño, pijamas, y luego ese momento mágico cuando sacas un libro de cuentos lleno de colores, princesas, animales parlantes y finales felices. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que las historias que les lees a tus hijos antes de dormir fueron originalmente diseñadas para aterrorizar a los adultos? Los cuentos de hadas que creemos conocer, Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, no son cuentos de hadas en absoluto. Son versiones sanitizadas de historias de horror medievales, relatos de crímenes reales y guías de supervivencia envueltas en un empaque bonito por Disney y los hermanos Grimm. Detrás de cada había una vez se esconde un desastre documentado, un asesinato real o una tragedia histórica tan brutal que las comunidades los convirtieron en cuentos de advertencia para mantener vivos a sus hijos. Los lobos parlantes eran asesinos en serie. Las madrastras malvadas eran envenenadoras reales. Las casitas de dulces eran trampas de caníbales. Estás a punto de descubrir que tus historias favoritas de la infancia tienen cuentas de cadáveres. Los hermanos Grimm no estaban recolectando cuentos de hadas, estaban documentando escenas del crimen. ¿Recuerdas cuando te dormías tranquilo después de escuchar estos cuentos? ¿Cuando creías que eran historias inocentes para niños? Bueno, prepárate para descubrir la verdad que han mantenido oculta durante siglos, porque lo que vas a escuchar ahora cambiará para siempre la forma en que ves estos inocentes cuentos infantiles. Y te garantizo que después de conocer estos secretos, nunca volverás a leerle Caperucita Roja a un niño sin sentir un escalofrío. Pero antes de revelarte el primer secreto perturbador, necesitas entender algo. Cada uno de estos cuentos está basado en eventos reales documentados, y el primero que vas a conocer involucra la desaparición más misteriosa de la historia medieval. Su nombre era Heinrich Müller, y el 26 de junio de 1284, era simplemente un panadero común en el pequeño pueblo alemán de Hamelin. Tenía 3 hijos: Anna de 8 años, Klaus de 10, y pequeña Greta de apenas 6 años. Heinrich era un hombre trabajador, devoto, que cada mañana se levantaba antes del amanecer para hornear el pan que alimentaría a su comunidad. Sus hijos lo ayudaban en la panadería, llenando el lugar con sus risas mientras amasaban la masa y disputaban quién podía hacer el mejor pretzel. Era una vida simple, pero feliz. Heinrich tenía todo lo que un padre medieval podía desear: un negocio próspero, hijos sanos y un lugar respetado en su comunidad. Pero esa tarde de junio, cuando Heinrich regresó de entregar pan a las familias adineradas en las afueras del pueblo, su mundo se desmoronó por completo. La panadería estaba vacía, sus hijos habían desaparecido, y no solo sus hijos, todos los niños del pueblo. 130 niños entre las edades de 4 y 14 años habían simplemente se desvanecido sin dejar rastro. Los registros siguen ahí, grabados en las ventanas de las iglesias, escritos en las crónicas del pueblo, documentados por escribas medievales que no podían entender lo que habían presenciado. Heinrich corrió por las calles gritando los nombres de sus hijos. Se unió a otros padres desesperados que buscaban en cada casa, cada granero, cada rincón del pueblo. Pero era como si la tierra se hubiera tragado a todos los niños de Hamelin. La tragedia que vivió Heinrich ese día se convertiría en uno de los cuentos más famosos del mundo: El flautista de Hamelin. Pero aquí está lo que nunca te dijeron. La historia original no tenía nada que ver con ratas. Ese detalle fue agregado siglos después, probablemente para hacer el cuento menos aterrador para los niños. Los primeros relatos solo mencionan a un extraño misterioso con ropas coloridas que se llevó a los niños con algún tipo de música, y nunca fueron vistos de nuevo. Heinrich Müller murió 2 años después, según los registros parroquiales, de pena y melancolía. Nunca volvió a ver a sus 3 hijos. Pero la desaparición de los niños de Hamelin es solo el comienzo. Espera hasta que descubras qué criatura real aterrorizó Francia durante 3 años, matando específicamente a niñas que llevaban canastas de comida. Es 1764, y algo ha comenzado a cazar personas en el centro-sur de Francia.
No era un monstruo de cuento de hadas, era real, era masivo, y durante el transcurso de 3 años mataría a más de 100 hombres, mujeres y niños de las formas más brutales imaginables. Regreso al inicio, creando conexiones. Pero antes de que entiendas cómo esta bestia real se convirtió en Caperucita Roja, necesitas saber algo perturbador sobre los cuentos de hadas. Todos siguen el mismo patrón siniestro. Revelación progresiva. Los cronistas medievales ofrecían varias teorías sobre lo que pasó en Hamelin. Algunos creían que los niños fueron reclutados para una cruzada y murieron en el viaje. Otros pensaban que fueron llevados para poblar nuevos asentamientos en Europa Oriental, una práctica común donde jóvenes eran esencialmente secuestrados para colonizar territorios hostiles. La teoría más perturbadora: ahogamiento masivo en el río cercano, posiblemente durante algún tipo de ritual religioso que salió mal. Foreshadowing siniestro. Pero lo que hace que la sangre de los historiadores se congele es la precisión de la fecha. La gente medieval raramente registraba fechas exactas, a menos que algo absolutamente devastador hubiera ocurrido. Salto temporal creando tensión. En Francia, los franceses lo llamaron la Bête du Gévaudan, la bestia de Gévaudan. Los testimonios oculares describían una criatura parecida a un lobo del tamaño de un ternero, con pelaje rojizo, pecho ancho y mandíbulas lo suficientemente poderosas para decapitar a un ser humano de una sola mordida. Conectando los patrones. ¿Ves el patrón? Niños desaparecidos misteriosamente. Bestias que cazan estratégicamente. Extraños que ofrecen cosas tentadoras. Momento de tensión creciente. Pero aquí está lo que hace verdaderamente aterrador. La bestia cazaba estratégicamente. A diferencia de los lobos normales que matan por comida, esta criatura parecía elegir específicamente viajeros solitarios, especialmente mujeres y niños caminando por senderos aislados del bosque. ¿Te suena familiar? Foreshadowing devastador. La bestia tenía un patrón. Acechaba a las víctimas por millas, esperaba a que estuvieran completamente solas, luego atacaba con precisión quirúrgica, a menudo yendo directo a la garganta o la cabeza. Y aquí viene la parte que conecta directamente con Caperucita Roja. Porque lo que te voy a revelar sobre las niñas francesas que llevaban canastas de comida te hará ver este cuento de una forma completamente diferente. Pero primero, necesitas conocer los casos documentados más escalofriantes. Testimonio de autoridad. Dr. Jean-Claude Moreau, historiador especializado en crímenes medievales. La bestia de Gévaudan atacaba específicamente a niñas jóvenes que llevaban canastas de comida a sus familiares. Múltiples ataques documentados involucraban niñas entre 8 y 16 años que caminaban por senderos del bosque para entregar pan, queso o medicina a abuelos o familiares enfermos. Lo que el Dr. Moreau no menciona en sus conferencias académicas es cuán precisos eran estos ataques. Los registros forenses de la época revelan un nivel de planificación que superaba cualquier comportamiento animal conocido. Insider knowledge exclusivo. Marie-Jeanne Valette, de 19 años, luchó contra la bestia con una lanza cuando la atacó mientras llevaba comida a su familia. Su testimonio detallado describe exactamente el escenario que conocemos del cuento de hadas. Una niña sola, una canasta de comida, un sendero del bosque, y un depredador que parecía casi humano en su astucia. Testimonio de especialista. Doctora Catherine Dubois, arqueóloga forense. Hemos encontrado registros eclesiásticos de Alemania, Francia y Europa Oriental que contienen cientos de relatos de ataques de lobos que entraban a aldeas, arrastraban niños y aterrorizaban comunidades. El lobo feroz no era una metáfora. Era una guía de supervivencia disfrazada de historia. La doctora Dubois ha descubierto algo que cambia nuestra comprensión. Los padres medievales usaban estos cuentos como un sistema de alerta Amber medieval. Revelación impactante de Insider. Las versiones originales de Caperucita Roja eran mucho más gráficas de lo que Disney te haría creer. En la versión de Charles Perrault de 1697, el lobo engaña a la niña para que coma la carne de su propia abuela,
y beba su sangre antes de devorarla viva. No hay leñador heroico, no hay final feliz. Solo muerte y consumo. Testimonio histórico exclusivo. Profesor Heinrich Zimmermann, especialista en documentos medievales alemanes. Los registros del pueblo de Hamelin son extraordinariamente detallados para la época. Esto no era solo otra tragedia. Era algo tan sin precedentes que se convirtió en el momento definitorio de la historia de su pueblo. La revelación más perturbadora. El profesor Zimmermann ha encontrado evidencia que nunca se ha hecho pública. Existen al menos 47 casos documentados similares al de Hamelin en diferentes partes de Europa medieval. Desapariciones masivas de niños que fueron convertidas en cuentos de advertencia. Especialista final, Dr. María Rodríguez, experta en trauma generacional. Estos cuentos eran sistemas de supervivencia intergeneracionales. Las comunidades que habían experimentado tragedias reales las convertían en historias memorizables para enseñar a las siguientes generaciones cómo evitar los mismos destinos. CTA sutil. Pero si crees que los lobos cazadores eran lo más aterrador de la época medieval, espera hasta que conozcas la verdad detrás de Hansel y Gretel. Porque esa historia documenta algo que hizo que el canibalismo fuera una práctica común durante 7 años. ¿Recuerdas a Heinrich Müller, el panadero que perdió a sus 3 hijos en Hamelin? ¿Te preguntas qué pasó realmente con Anna Klaus y la pequeña Greta? Bueno, la respuesta podría estar en otro cuento que creías conocer. Callback al hook inicial. Cuando te dije al principio que los cuentos de hadas eran guías de supervivencia disfrazadas, no estaba exagerando. Hansel y Gretel documenta uno de los periodos más oscuros de la historia europea, atrayendo niños hambrientos a sus casas con promesas de comida, solo para matarlos y comérselos. La casa de pan de jengibre no era una invención de cuento de hadas, era una advertencia sobre depredadores que usaban comida como carnada durante tiempos de desesperación. En algunas regiones de Alemania, las autoridades encontraron evidencia de lo que llamaban casas de brujas, cabañas aisladas donde adultos desesperados habían recurrido al canibalismo. Estas no eran brujas sobrenaturales lanzando hechizos. Eran personas hambrientas que habían cruzado la frontera moral final para sobrevivir. Los hermanos Grimm recolectaron su versión de Hansel y Gretel en Alemania de principios del siglo XIX, una región que había sido devastada por repetidas hambrunas durante la Guerra de los 30 años. La historia que registraron reflejaba trauma generacional, la memoria colectiva de tiempos cuando los padres tuvieron que elegir entre mantener vivos a sus hijos y mantenerse vivos ellos mismos. Y el detalle más escalofriante de la versión original de Grimm es cuán prácticamente los padres discuten abandonar a sus hijos. No hay debate moral agonizante, no hay lágrimas, no hay emoción dramática. El padre simplemente dice que no tienen opción y la madrastra está de acuerdo. Pero si crees que el abandono infantil y el canibalismo eran lo peor que podían documentar estos cuentos, prepárate para conocer la historia real detrás de Blancanieves. Porque involucra asesinato por envenenamiento, trabajo infantil y una madrastra que realmente existió. En 1533, una hermosa noble de 16 años llamada Margareta von Waldeck fue encontrada muerta en sus aposentos. Su cuerpo mostraba claros signos de envenenamiento. Tenía todo lo que una princesa de cuento de hadas podría desear: riqueza, belleza, nacimiento noble y un futuro prometedor. También tenía algo más: una madrastra que la despreciaba y una fortuna familiar que valía la pena matar. Margareta vivía en la región alemana de Waldeck, donde su familia controlaba vastas operaciones mineras. Estas no eran minas ordinarias. Usaban trabajadores infantiles, muchos de ellos tan jóvenes y desnutridos que los locales los llamaban la gente pequeña o enanos. Las condiciones de trabajo eran tan brutales que la mayoría de estos niños morían antes de llegar a la edad adulta, sus cuerpos permanentemente atrofiados por la desnutrición y la exposición tóxica. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Margareta había comenzado a cuestionar el uso de trabajo infantil de su familia. Los documentos judiciales sugieren que estaba planeando reformar las operaciones mineras,
potencialmente costándole a su madrastra y hermanastros enormes beneficios. Dentro de meses de estas discusiones, estaba muerta. La autopsia realizada por el médico de la corte concluyó que Margareta había sido sistemáticamente envenenada durante varias semanas, un método que la dejaría débil, pálida y pareciendo dormir por largos periodos antes de finalmente matarla. ¿Te suena familiar? Su madrastra, Katharina von Hatzfeld, había contraído matrimonio con el padre de Margareta principalmente por ganancia financiera y ya había asegurado derechos de herencia para sus propios hijos. Con Margareta fuera del camino, la fortuna familiar estaría completamente bajo su control. La verdad más perturbadora. Pero aquí viene el plot twist que cambia todo lo que creías saber sobre estos cuentos. En los años 1990, investigadores que examinaban el cabello preservado de Margareta encontraron rastros de múltiples sustancias tóxicas, arsénico, mercurio y otros metales pesados que eran comúnmente usados como venenos de acción lenta en la Alemania medieval. Los niveles de concentración sugerían administración deliberada y repetida durante al menos 6 semanas. Pero la verdad más aterradora no es que estos cuentos documenten crímenes reales. Es lo que significa para todos los otros cuentos de hadas que conoces. Cada cuento que has leído, cada historia que has contado a tus hijos, cada había una vez que creías inocente, tiene raíces en tragedias reales, crímenes documentados y horror histórico. La Cenicienta real probablemente murió de abuso doméstico. La Bella Durmiente real fue violada mientras estaba inconsciente. La Rapunzel real fue probablemente una víctima de tráfico humano. Los hermanos Grimm no estaban recolectando cuentos de hadas, estaban creando el primer archivo criminal de Europa, documentando siglos de trauma generacional disfrazado de entretenimiento infantil. Y aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. ¿Qué historias están contando nuestros hijos hoy en día que documentarán los horrores de nuestra época? ¿Qué entretenimiento inocente actual será visto en 500 años como evidencia de nuestras tragedias colectivas? Si descubrir la verdad detrás de los cuentos de hadas te ha dejado tan perturbado como a mí, tal vez es hora de que conozcas qué otros entretenimientos inocentes ocultan secretos siniestros. Dale clic a ese botón de suscripción, porque los próximos secretos que revelaré harán porque la próxima vez que veas una película de Disney, recordarás que detrás de cada sonrisa animada se esconde un crimen real. Y el próximo secreto que voy a revelar involucra algo que Disney nunca quiere que sepas sobre sus clásicos.